Hola, hola. Oli, Sí, estamos al aire. ¿Se escucha bien? sí. Ya, genial. Buenas tardes, amigas, amigos, amigues. Les hablamos acá desde clase de emergencia con nuestra edición piloto de nuestro primer programa, ¿cierto? Online, que va a estar tratando una serie Es que de sí, una secciones, son. de cuestiones, ¿cierto? De importancia, relevancia nacional, Y eso las dos. coyuntura, política, educación. Y estoy acá, ¿cierto?, con una serie de Sácate colegas, de la amigos, profesores que van a estar acompañándonos, ¿cierto?, vuelta. durante esta sesión. Ya estamos acá, ¿cierto?, con María Teresa, que está, creo, hablando por teléfono mientras estamos al aire. Porque a veces se está Estamos, callando, a ¿cierto?, veces con está en el Cristian. cajón. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te lo dije, weón. Hola, bien Estamos, ¿cierto?, aquí, con Camilo, oh, hay tanta con Vale, bulla. ¿qué más Alonso te pudiera usar si no te cabía? y Pidámosle la a Coti. todos, Marité, por favor, que se ¿Ya? calle. ¿Y por qué te pones con esa cara? ¿Por qué cara? María Teresa, gracias por incorporarte. Eh, ya, La como les peor entrada de la contaba, historia. ¿cierto? Nosotros vamos a estar trabajando distintas temáticas. Vamos a empezar en esta semana, ¿cierto? Hablando de la coyuntura nacional. Para eso vamos nacional e internacional, ¿cierto? Para eso vamos a estar tocando temas principalmente, ¿cierto? Internacionales y vamos a proyectar cómo estas temáticas podrían afectar, ¿cierto? A nosotros o cómo poder, ¿cierto?, comprender de una manera más íntegra, más sistémica, ¿cierto?, las distintas interacciones entre distintos fenómenos, ¿ya? Luego vamos a hablar un poco del tema de la semana mediante una clase, ¿ya? Una clase sobre esta normalidad que se nos hablaba hace un tiempo, de ingresar, ¿cierto?, a los colegios, a los trabajos, a las distintas actividades, ¿cierto?, que teníamos planeadas. Y vamos también a comentar un poco sobre la cápsula de la semana que tiene relación con distinta infografía y distinto material que hemos preparado durante, ¿cierto?, la semana pasada, ¿ya? Antes de comenzar, ¿cierto?, ¿cómo se llama? La muletilla del profe. Antes de comenzar, ¿cierto?, con el programa, quería destacar, ¿cierto?, que hoy, 27 de abril, están de día unas personas súper importantes para nosotros, ¿cierto?, que son las diseñadoras y los diseñadores, ¿cierto?, de Chile y del mundo, que mediante ¿cierto?, nos regalan su impronta, su quehacer, mediante sus distintas producciones gráficas. Así que para ella y para ellos va dedicados el programa del día de hoy, ¿ya? Eh, Nos iríamos entonces, ¿cierto?, a las noticias, ¿ya? A comentar un poquito cuáles han sido las principales noticias eh, de la actualidad y para eso les voy a dejar, ¿cierto?, con mi colega Alonso. Alonso, estás al aire. Hola, buenas. Un gusto de compartir de nuevo con ustedes. Habíamos tomado unas vacaciones, pero ahora volvemos con fuerza. Como que en realidad es evidente que las noticias han estado marcadas como por dos grandes ejes durante esta semana. Una fue la que comenzó el lunes pasado, ¿no es cierto? Con todos y todas nos vimos sorprendidos por la crisis del petróleo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el petróleo valía menos de $0, lo cual fue impresionante. Y vamos a conversar en primer lugar sobre aquello, de por qué implicancias tiene, y sobre todo pensando para la realidad latinoamericana, ya como qué pasa en América Latina con eso. Y la segunda noticia, igual dentro de nuestro continente, el caso de Brasil y la destitución, ¿no es cierto?, o sea, no la destitución, pero la salida de Mora y toda la crisis política que afecta al gobierno de Bolsonaro en Brasil. Son los dos grandes como tópicos de la semana a analizar en el programa de clases de emergencia. ¿Sí? En esta hermosa sección me va a acompañar Marité. Esta es tu entrada, Marité. Hola. Bueno, entonces comenzar un poco como las razones de por qué se produce la crisis del petróleo. Y ahí uno podría distinguir básicamente tres grandes razones, ya en términos muy simples en verdad. La primera es que desde la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, la potencia del norte se convirtió por primera vez desde la década del 70, después de la creación de la OPEP, en el principal productor de petróleo a nivel mundial. ¿Ya? Y eso fue
algo ya bastante como una de las promesas de gobierno de Donald Trump, y que a todos dejó un poco marcando ocupado. La razón es por qué Estados Unidos se convierte en el principal productor de petróleo son muchas, son múltiples, pero básicamente la que nos importa y nos lleva al punto 2 es la creación del modelo en base al fracking. Ahí quizás Marité nos pueda hablar un poquito más de en qué consiste el fracking en términos como simples o temporales, ¿no? Sí, nomás sí, explica. Sorry que estoy... Bueno, el fracking en verdad es la destrucción de las napas de petróleo hacia agua a presión. Entonces, el petróleo para que pueda ser sacado de las napas subterráneas, donde tiene que estar conectado para que pueda ser succionado. En el caso del fracking, lo que se hace es con agua a presión, se destruye eso y permite conectar tanto el petróleo como el gas natural. ¿Cuál es el problema con eso? Es que básicamente destruye el medio ambiente, completo. Es una destrucción completa del medio ambiente y por ende Donald Trump ha sido cuestionado arduamente por eso. Bueno, eso es como la gran razón, en términos muy simples, de por qué Estados Unidos se ha convertido, porque básicamente ha estado destruyendo el medio ambiente bajo el gobierno de Trump. Lo segundo, es importante esto, tiene que ver obviamente con la reducción de la demanda de petróleo a nivel global por la crisis del coronavirus, ¿no es cierto? Básicamente los países se han detenido producto de la recesión y como consecuencia de ello no hay demanda. Y cuando no hay demanda y hay mucha oferta, lo que ocurre es que el valor disminuye de forma exponencial, ¿ya? La tercera consecuencia, que tiene que ver con elementos como geopolíticos en términos muy simples, Arabia Saudita y el Medio Oriente están como en relativa paz, producto también de las políticas norteamericanas de los últimos 3 o 4 años. Entonces, finalmente, como que, uno, se eliminó la competencia de Medio Oriente, dos, el fracking ha permitido aumentar la producción norteamericana, y tres, y finalmente, la disminución de la demanda de petróleo a nivel global. ¿Ya? Entonces, eso ha generado como el valor se cayera por el piso, y el principal responsable de esto vuelve a ser, si no, Estados Unidos y su sobreproducción de petróleo, como siempre. Ya eso es como en términos finales. Claro, ahora lo que yo les iba a comentar más o menos es cómo finalmente también esta crisis que va a afectar económicamente a los distintos países, que nos va a afectar directamente, también va a tener un efecto ecológico sobre lo que es el planeta. Al regirnos por leyes de oferta y demanda, estamos constantemente poniendo al planeta en cuestionamiento, extrayendo un montón de recursos para poder sustentar todos los elementos energéticos que nosotros nos llevamos. Ahora, esto también va a abrir una oportunidad dentro de lo que nosotros nos planteamos para poder buscar alternativas ecológicas mucho más sustentables. Nosotros probablemente de aquí a algunos meses más vamos a ver el efecto ecológico que esto va a tener dentro del planeta y cómo vamos a poder sobrevivir o sobrellevar todos estos elementos caóticos que han ido derivando en el calentamiento global y en la destrucción de nuestro ecosistema. Ahora, es importante entender también que la producción de petróleo o la utilización de petróleo ha devastado de gran manera a los ecosistemas, uno, por la extracción exagerada, y otro, por el aprovechamiento de los países. O sea, el petróleo no solamente pone de manifiesto elementos que son económicos y políticos, que nosotros ya sabemos que país que tiene petróleo, país que es invadido, sino que también tiene que ver con los elementos sustentables. Esta es una oportunidad tremenda para poder abrir hacia las energías sustentables, a las energías que nos van a poder sostener y que van a poder también sostener la economía que nosotros deberíamos llevar hacia adelante. Eso como en términos generales, es una oportunidad. El tema del petróleo no solamente es un tema como coyuntural en base como a el valor del barril, sino que también tiene que ver con proyecciones a futuro. ¿Cómo afecta la crisis del petróleo a nivel latinoamericano? Y es un tema bien importante. Bueno, los 3 países más afectados por la crisis del petróleo fueron 3. Son los 3 principales productores de petróleo en América Latina. Uno, Venezuela. Es decir, el proyecto venezolano estaba como en el suelo hasta el año pasado. Después de este lunes, cayó. No puede estar más en el suelo. Hay que recordar que el 80% de los ingresos que recibe el Estado venezolano pertenecen a la venta de crudo, de petróleo. Y si el 80% de lo que tú vendes vale menos que cero, no hay que ser un genio para entender que el país más afectado a nivel global por la crisis va a ser Venezuela. En segundo lugar, ¿quiénes son los otros principales afectados por la crisis?
Tenemos el caso muy triste de Ecuador y el caso de Colombia. Son también los otros dos principales productores de petróleo a nivel latinoamericano, y que lamentablemente también se van a ver muy afectados. Hay que recordar que Ecuador, además de estar limitado por la crisis del petróleo, afectado por la crisis del petróleo en realidad, también está muy afectado por la crisis del coronavirus o COVID-19, y en el caso de Colombia igual. De hecho, a nivel internacional se habla como de un reordenamiento de las políticas, tanto colombianas como ecuatorianas, con respecto a qué van a hacer con la crisis. De hecho, hay que recordar que, bueno, desde el lunes también se iniciaron una serie de movilizaciones en Ecuador y Colombia a partir de esto. Quizás en Chile no pasa tanto porque Chile simplemente es un consumidor de petróleo. Y en verdad, como se redujo el precio, es como, bacán, pues, compramos más barato. ¿Cachai? Como que una buena noticia para nosotros, que somos consumidores de petróleo. Pero para los que son productores de petróleo, es muy lamentable. En el caso de Brasil y en el caso de Argentina, que también son dos potencias latinoamericanas que producen petróleo, el tema es grave, pero no tan grave como en Ecuador, Venezuela y Colombia, porque si bien tienen ingresos importantes de la producción de petróleo y sus derivados, no dependen exclusivamente de eso, como si en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela, que es brutal lo que ocurre ahí. Hay que recordar que en Chile no hemos visto una reducción importante del valor del petróleo, porque Chile tiene un sistema distinto a la hora de fijar precios. Recuerden que nosotros tenemos un sistema que permite regular cuando hay alza y cuando hay disminuciones, por ende el precio del valor se mantiene relativamente estable. El día lunes salió como la información de que no existiría el sistema de regulación de precios en Chile con respecto a las bencinas. Dicen que de 200 pesos cada litro de benzina, ya, para que entiendan un poco dimensiones, la magnitud de esto. Entonces, como en síntesis de esta primera noticia de lo que va a ser la crisis del petróleo, es que, bueno, lamentablemente para América Latina, para los países que acabamos de denunciar, es una pésima noticia, sobre todo porque hoy día necesitamos, o los estados necesitan mayor cantidad de recursos para poder generar planes para poder apoyar a la población que está viviendo el COVID-19. Así que Venezuela, Ecuador y Colombia van a pasar muy mal estos meses, producto de la crisis del COVID y producto de la crisis del petróleo. ¿Pasamos a la segunda? ¿O comentamos algo final? Yo creo que en realidad está todo ahí sobre el tapete, en verdad. Lamentablemente volvemos a asistir a Latinoamérica, se vuelve a ver afectado y vuelve a aparecer esta lógica, ¿no es cierto?, de la monoexportación. La necesidad de la monoexportación latinoamericana, la maldita monoexportación latinoamericana, vuelve a ser de al comienzo del siglo XXI. Claro, además revela un poco cómo la crisis sanitaria va a afectar de diferentes formas a lo que es este sistema. O sea, si nuestro sistema no se basara en estas políticas económicas, probablemente la crisis sanitaria estaríamos solamente enfocados en ese elemento y no en la crisis económica. Entonces, también hay que ir entendiendo esas lógicas que al tener este modelo económico va a afectar todo el resto de lo que nosotros necesitamos para vivir. Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso de los países denunciados, Venezuela, Ecuador y Colombia, los tres presidentes son de corrientes políticas totalmente distintas. Son de hecho, en el caso de Colombia, el primer presidente como de izquierda en realidad, luego de una tradición eterna entre conservadores y liberales. En el caso de Ecuador, al igual que en el caso de Chile y de Brasil, un presidente neoliberal en su máxima expresión. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Venezuela, con el caso del modelo bolivariano, ¿no es cierto?, en el caso de Maduro. Y finalmente las tres potencias, o los tres países, independientes de su rollo político, se han afectado igual, lo cual revela que finalmente estas crisis nos afectan a todos, independiente del modelo que se tenga, en el sentido de proyección, pero sí en el sentido de que es necesario replantear las políticas que se aplican. Claro. Y yo creo que ahora podemos... Y último, en el caso de Chile también somos buenos exportadores, así que cuando China deje de comprar cobre, también vamos a irnos a pique, así que no celebremos tanto. Yo creo que ahí podemos pasar ya a la segunda noticia, que tiene que ver con Brasil. Polémica sabrosa. Sí, esto es como un cagüín. Sí, es cagüín. El cagüín político, lo podemos contar como Luli. Sí, esta es la sección como de cagüín. Bueno, como el término como objetivo en realidad, Mora fue el juez que metió a cárcel a Lula, ya al expresidente Lula de Silva, y fue como reconocido en el mundo y en Brasil por eso. De hecho, gran parte de su capital político se debe a la detención de Lula y llevarlo a la cárcel. Bueno, no solamente a Lula, sino que también a otros empresarios, pero cuento corto, por meter a Lula a la cárcel, ¿ya?
Y Con pocas pruebas. No vamos a preguntar. Sí, a ver, busquemos en internet. No, y con la llegada de Lula a la cárcel, finalmente Mora consigue un puesto en el gobierno de Bolsonaro. ¿Ya? Oh, qué casualidad. No ¿Cómo lo vamos supo? a ahí, pero Ojo, vete hay que recordar que lo hizo justo antes de que Lula fuera candidato presidencial, siendo el favorito. Sí. Ojo. Sí, claro, como que, ups, metería a la cárcel a la oposición y no iré en el gobierno del presidente electo. Pero bueno, más allá de la realidad como política brasileña, que es como a veces muy extraña de explicar, la cosa es que, bueno, el gobierno, los gobiernos de derecha, en verdad, son todas estas lógicas de vienen con la escoba, ¿no es cierto? Son como puritanos, vienen esta lógica de sacar la corrupción y todo lo demás. Y en el caso de Chile hay múltiples ejemplos de la famosa escoba, de que somos distintos y toda la cuestión, pero básicamente son igual de corruptos que todos los demás, por si acaso, ¿eh? para que lo tengan presente en las próximas elecciones. Bueno, recordar que nuestro amado presidente Piñera tenía a su primo hermano como ministro de Interior. Solo va a recordar que la derecha en ese tipo de cosas nunca cumple. En el caso de Brasil, ocurrió lo siguiente. Como el comandante en jefe de la policía brasileña fue despedido. Entonces quedaron como, ¿what? ¿Por qué lo despidió? Y Mora dijo así como, el despido no tiene mi aprobación. Y Bolsonaro presionó a Mora para que aprobara el despido. La cosa es que, en el caso de Brasil, los hijos de Bolsonaro, los 3, están siendo investigados por corrupción. ¿Ya? Familia Piñera por ahí. Y la cosa es que el que llevaba la investigación, en parte, era el que llevaba en parte era este jefe de policía. Bolsonaro le manda un mensaje a Mora publica el mensaje, donde dice algo así en términos muy simples, como, quiero que destituyas a pongas a otro, porque quiero que esta persona como que siga más bien mis políticas, algo así. Entonces como que deja entrever que quiere como manejarlo, para que maneje la situación a favor de los hijos de él. Ante esto, Mora renuncia, y finalmente lo complejo de esto es que Mora era el superministro que tenía Bolsonaro, porque era el que tenía como 1 millón de aprobación, querido por todo Brasil, y lo más probable es que también con esto Mora esté presentando también su propuesta presidencial. Lógico. Igual sale como con show, haciendo acusaciones, Bolsonaro desmiente todas sus acusaciones en un punto de prensa como de 40 minutos, explicando por qué lo saca, o sea, en el fondo no es solamente el acto de haber renunciado al ministerio, sino que también tiene que ver con todo lo que el fondo trae esto consigo. O sea, puede develar un montón de otras situaciones. Sí, pues, así que yo creo que Brasil va a estar viviendo como semanas muy convulsionadas, no solamente por el tema del coronavirus, por la crisis del petróleo, el cual también se va a ver afectado, también ahora hay un terremoto político con esto. Y recordemos que semanas antes había destituido al ministro de Salud. Que también había renunciado producto de la crisis sanitaria. Entonces, ya se está cayendo los ministerios y por lo tanto estamos hablando de una crisis más o menos grande luego de solamente 1 año y medio más o menos de presidencia. O sea, está duro, está al nivel de Piñera. Sí, yo creo que va a ser complejo. De hecho, hablando como del nivel de aprobación, a partir del lunes, los niveles de aprobación de los presidentes de Ecuador y de Colombia disminuyeron como en un 20%, como en horas. Como que el efecto fue como inmediato, porque la gente sabe que ahora va a venir como un plan de presión. Y lo complejo de todo esto, ya como quizás uniendo ambas noticias, es que los países latinoamericanos, producto de la crisis del COVID-19 y de esta alta dependencia monoexportadora, se van a ver enfrascados en tomar 2 decisiones, o 2 caminos, que son 2 caminos bastante terribles. Uno es endeudarse con algún organismo internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y toda esa cosa, o lo otro va a tener que ser como una inversión pública muy fuerte. Y en el caso lamentable de los países que están gobernados y que estamos gobernados por gobiernos de derecha, lo más probable es que el camino del gasto público no sea el camino elegido, sino que va a ser el camino del endeudamiento de nuestros organismos internacionales. ¿Y esto va a afectar a los futuros gobiernos también? A todos general.
A todos, nos va a afectar a todos, así que, y ahí nos están avisando que nos queda un poquito, así que hay que ir cerrando antes de que nos reten. No, eso era como mi cierre, en verdad, saber que finalmente no es tan catastrófico en ese mundo, pero sí hay que tener muy presente que los cambios que están establecidos en materia económica y política y de salubridad están presionando a los gobiernos en múltiples causas, en múltiples áreas. Lo más probable es que esto lleve a ciclos políticos muy, muy complejos al inicio del siglo XXI. Además que, y lo último, para que antes de que nos corten, hay que entender también que la crisis sanitaria, al ser un efecto directo en nuestras vidas, es un efecto también que devela cómo efectivamente piensan y actúan los gobiernos. Yo creo que hoy día la crisis sanitaria nosotros estamos viendo cuáles son los elementos más relevantes que va a tener cada uno de los gobiernos en los que nosotros nos encontramos. O sea, lamentablemente para nosotros, nuestra gobernación no es precisamente alguien que le importe mucho nuestra salud. Eso. Ahí está. El caso brasileño lo han demostrado una vez más. Ahora sí. Sí, muchas gracias, chiquillos, por la información. Justitos. Sí, no, muy, muy bien. Y comentarle un poquito que abajito, ¿cierto? Están pasando unos banners con una información importante que nosotros consideramos respecto al proceso que estamos viviendo, ¿cierto? Que es el proceso constituyente. Al respecto, ¿cierto? Ayer en la región, la plataforma Que Chile Decida realizó, ¿cierto? Una encuesta en la cual, ¿cierto? Obtuvo los siguientes resultados. Un 97,3% de las personas que votaron votó por la opción apruebo en un posible simulacro, ¿cierto?, de proceso constituyente, mientras que el 85,5% eligió la opción convención constitucional, ¿ya? ¿Por qué es importante esta plataforma? Porque es una plataforma que es regional y que se basó, ¿cierto?, para la votación, ¿cierto?, en un registro de RUTS y para asegurarse, ¿cierto?, para verificar información, etcétera, ¿ya? Nos comentan que votaron alrededor de 2.000 personas esta encuesta, ¿ya? Así que no deja de ser un número importante y nos podría dar ciertas luces de lo que se va a esperar, ¿cierto?, para el proceso de fin de año, ¿ya? Ahora, pero también nos llama a no relajarnos. Correcto. Ya no nos confiemos tampoco, esos números pueden cambiar. Ahora, en la siguiente sesión, ¿cierto?, nos va a estar acompañando el colega Cristian Rodríguez, ¿cierto?, y la colega María José Araya, ¿ya?, para referirse, ¿cierto?, al tema de la semana que nosotros buscamos, ¿cierto?, consideramos que lo retrataba mejor, ¿cierto?, este llamado al inicio de la normalidad, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, aquí mis colegas van a estar un poquito profundizando, ¿cierto?, sobre qué es la normalidad, ¿cierto?, qué es lo que entendemos por este concepto y qué proyecciones podríamos dar, ¿cierto?, según la situación y según la coyuntura actual, ¿ya? Adelante. Bueno, hoy agradecido de este espacio y espero que he visto que hay hartas reacciones en relación a esta transmisión, así que felices de ello. Y sí, pues, hoy día con Cote, que en mi pantalla aparece ahí. Queremos referirnos al tema de esta vuelta a la normalidad, esta nueva normalidad, ¿cierto? Que en realidad es un concepto que dentro del discurso político oficialista duró muy poco, porque hoy día se habla de lo que es retorno seguro, ¿cierto? Entonces, pero al hacernos la pregunta de qué es lo que es la nueva normalidad, era interesante abordarlo o ver que nosotros, nuestro país, estamos construidos históricamente desde el concepto de la norma o el concepto de la normalidad. Entonces, la idea es compartir con ustedes al principio un recorrido histórico sobre este concepto para luego ya referirnos a qué se espera desde la política pública o qué es lo que es este concepto en realidad de la política pública de nueva normalidad. Entonces, vamos a tener que nosotros desde la construcción de la República estamos sujetos a una norma. Estamos sujetos a un diario vivir y a un código de actuación, y que eso va
se refiere como a dos elementos sustanciales. Primero, que estamos construidos desde una idea de orden, y segundo, que esa idea de orden nos lleva a una obediencia civil de la sociedad, ¿ya? Y esta obediencia ¿hacia quién? Precisamente hacia la autoridad. Entonces, nosotros pasamos, desde que nos constituimos, desde el proceso independentista, ¿cierto?, hasta esta pregunta de cómo va a ser la república que vamos a construir, pasando por los primeros ensayos constitucionales hasta llegar a el primer ya como idea de orden como tal, que le va a dar el sustento al modelo del siglo XIX, que va a ser el ideario portaliano. Desde ahí que nosotros estamos constituidos desde estos conceptos de orden y obediencia, ¿no? Y eso se va a mantener durante todo el siglo XIX. ¿Y qué se espera con esta idea de orden? Y algo que probablemente nos suene como familiar: restablecimiento del orden público, la estabilización de la economía, y bueno, y la consolidación de la soberanía dentro del territorio. Tres conceptos de hace 200 años y que pareciera ser que siguen vigentes hasta nuestros días. Pareciera que no es que pareciera, sino que siguen vigentes dentro de este código o esta norma, ¿no? Desde ahí que nosotros vamos a tener que, junto con eso, la oposición a esto, todavía siglo XIX, va a ser una oposición en formación, y que en realidad va a responder a ¿cómo se llama?, a los criterios o a los hitos o fenómenos que van a ir sucediendo durante el tiempo. Algo no muy extraño, no muy raro a lo que puede estar pasando hoy día. Esta idea de orden, esta idea de obediencia, va naturalmente a entrar en crisis en distintos periodos de la historia. De hecho, nosotros vamos a tener que, hacia fines del siglo XIX, con la guerra civil en la cual se enfrentan los congresistas al poder presidencialista que en ese momento está asumido por Balmaceda. Ahí nuevamente queremos mantener esta idea de orden y esta idea de cómo se llama, de obediencia, porque efectivamente el plan de gobierno que tenía Balmaceda en ese tiempo quebraba esta norma y habría espacio hacia los derechos civiles y hacia una igualdad en la mejora de las condiciones laborales, en el control estatal sobre empresas estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso atemorizaba a la sociedad y había que nuevamente ir hacia la idea y mantener la idea de orden y mantener la idea de obediencia. 50 años después se mantiene. ¿Cómo? Con respecto a esto, Cristian, un poquito para aclarar conceptos, cuando hablamos de orden y obediencia, ¿desde qué sentido lo podríamos extrapolar de lo que ocurrió antes a lo que estamos viviendo ahora? Porque si bien nos damos cuenta, son situaciones que se van permeando en el tiempo. ¿De qué manera este orden y obediencia llega a un punto de naturalizar ciertas situaciones? ¿Cómo lo ves tú desde lo que ya has hablado hasta lo que vamos a encaminar, por así decirlo? Sí, lo que pasa es que estos dos conceptos o estas dos realidades que nosotros vamos a tener en la construcción de la República es parte de un proceso en la cual lo que se va a tener es la base de esto, va a tener un trabajo o va a tener un proceso que va a ser pedagógico. Vale decir, se nos va a impregnar de estos conceptos y se nos va a decir que esa es la norma y que no existe al respecto, porque si no habría inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, entramos en crisis. Entonces, para evitar ello, ahí viene el trabajo, por ejemplo, de que la patria se mantiene, la patria es viva, tenemos que actuar en función de la sociedad y por ende del país, que estamos haciendo las cosas bien, esto está dando resultados, y eso a nosotros se nos va metiendo, siempre se nos va metiendo en la cabeza, y al final lo vamos creyendo, y al creerlo, lo vamos naturalizando. Oye, entonces al final, en todo este proceso, cero participación de la gente. Sociedad civil, entre orden y obediencia, nosotros obedecemos nomás. Nosotros obedecemos. De hecho, se habla de una masa de reposo, y que es algo bien interesante, porque si nosotros vemos el siglo XX, nosotros vamos a tener distintos espacios en los cuales la masa va a desobedecer esta norma, va a desobedecer esta idea, y ¿qué va a suceder? Va a haber una fuerza
contrario una fuerza de represión que va a hacer todo lo posible de las formas más extraordinarias, como por ejemplo tenemos a principios del siglo XX, que la forma fue la represión brutal. Desde ahí nosotros lo que vamos a tener es que cada vez que vamos a alzar la voz, desde arriba se nos va a reprimir para volver a esa masa en reposo. ¿Sí? Y con diferentes... Nos falla. ¿Cómo? Literalmente nos están callando. Sí, pues, totalmente. Sí, es increíble el recurso. Porque, de hecho, no es que la población o no es que los sectores medios y los sectores siempre hayamos estado o hayan estado en reposo o hayan estado en silencio. Lo que hay que entender aquí es que cada vez que se intentó hacer este proyecto o intentó levantar un proyecto mucho más colectivo y comunitario, vino una fuerza bruta que viene desde arriba. Viene una fuerza que aplasta y que no tenemos que entenderla como dejar caer algo. Entonces, para este poder político empresarial que hace esta acción de represión, es muy fuerte, que es solo dejar caer un peso encima de todos los que están abajo. Oye, a partir de esto me surge una pequeña duda. Entonces, este orden de obediencia simplemente tiene un tema conductual, es decir, tener control por sobre algo. Pero, ¿en qué momento este orden de obediencia como objetivo tiene resguardar a la población, tener quizás condiciones reales para nosotros, o en qué punto también nos resguarda a nosotros? Pues si al fin y al cabo somos quienes nos sometemos a este supuesto orden de obediencia. Hay algo que es brutal, que nosotros, entendiéndola como los que mantenemos en realidad no nos vemos beneficiados de eso. A nosotros se nos cae como cual migajas cuando uno come un pan, por ejemplo, o lo quiebra, nos cae eso, y a nosotros nos mantienen, entre comillas, tranquilos con ello. Por eso la nueva normalidad que acusa o que propone el gobierno, primero tenemos que entenderla como un concepto que no nace de un espacio democrático. De hecho, cuando se habla de la nueva normalidad, ¿quiénes son los que dicen, oye, a nosotros nos daron? La mesa social, pues, que era la mesa que estaba encargada precisamente de decir, oye, ya es momento de abrir espacio, pero no. Esta decisión se toma en el segundo piso de la moneda, entre 3 personas, 3 hombres. Mañalich, Larroulet y Piñera. Entonces ellos acuñan después en una conferencia de prensa y dicen, tenemos que volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque hay que reactivar a la economía. Y segundo, porque hay que volver a clase. Pero ojo, hay que tener algo que es brutal en el concepto de volver a clase. La vuelta a clase no tiene un fin, te lo digo de un espacio súper personal, no tiene un fin como, sí, porque los chiquillos tienen que aprender. No. El concepto de volver a clase tiene que ver con una noción de que si los papás van a trabajar, alguien tiene que cuidar a sus hijos. Entonces, el volver a clase no es cuidar la economía directamente, es para cuidar a los hijos de quien tienen que ir a hacer esa prueba. Una noción de paternalismo y maternalismo. Y se retoma un concepto súper importante, el rol que tienen las escuelas en la actualidad. ¿Con qué objetivo principalmente era escolarizar a personas? Y ahora, ¿qué punto, si tú lo miras en palabras simples, los colegios funcionan como guarderías? Porque incluso escuchaba las declaraciones ayer de ciertos ahí personajes públicos indicando que, no sé, hay que sacar todo del programa porque no son importantes. Nosotros que estamos de la vereda docente, sabemos que no es importante, si al fin y al cabo por algo uno lo enseña. Pues. Entonces igual es establecer un poquito en qué punto esta normalidad tiende a dejar o excluir ciertos aspectos básicos de una sociedad que deberíamos potenciar, porque debería ser la nueva normalidad que deberíamos avanzar. Efectivamente, pero ojo, que la educación, por lo menos en la historia de la educación en Chile, desde inicio se ha tomado como una visión de guardería de la población. De hecho, es una de las grandes luchas que ha tenido el sector educativo y sobre todo el profesorado en señalar de que en realidad nosotros no somos cuidadores sino que somos herramienta constructora de la sociedad. Entonces, pero siempre se nos ha mirado desde esa base. El tema es que hoy día se nos dice como de frentón. No directamente, pero lo tenemos que entender así. Y claro, o sea,
cuando a nosotros se nos dice, cuando una alcaldesa X nos dice así como hay que reducir, yo estoy de acuerdo con reducir el currículo y hay que sacar todo lo que nos sirve, así como, oye, ¿en qué minuto tenemos que pensar se nos da para pensar en ello? Ahora, como va a ir como sintetizando ciertas cosas, ¿cuál es la diferencia que tiene este llamado a la normalidad con la construcción histórica que nosotros hemos tenido desde la norma? Que ahora hay dos elementos súper importantes. Primero, que la masa no está en reposo. La masa se levantó y viene levantándose desde octubre del año pasado, incluso elementos desde décadas anteriores. Entonces la masa ya no la vaya a dormir, primero. Y segundo, es importante que el poder en sí, hay un poder que le puso freno a esto. Que, por ejemplo, para el caso de Chile, va a ser el poder de los gobiernos locales, que va a ser el poder de la alcaldía. Cuando Mañalich dice, el ministro de Salud, que él estaba en desacuerdo con que se suspendieran las clases, efectivamente estaba en desacuerdo. Pero ¿quién lo para? ¿Quién dice, no, pues, tenemos que parar las clases? Fueron los alcaldes y la alcaldesa. Cuando dicen así como nosotros no estamos ni ahí con el ministerio, vamos a parar igual. Y al final se dan cuenta que son mayoría y tenían que parar ¿Cómo se va a resolver esto? O sea, ¿cuál es la noción para que, o cuál es el cuidado o el peligro que nosotros tenemos que tener para esto? Hay que tener mucho ojo. Y con esto aquí ya como para ir cerrando, es que estas decisiones no se conviertan en ideas triunfalistas del gobierno. Porque si se convierten en ideas triunfalistas, vamos a naturalizar las medidas que están tomando desde ahora. Cuando nosotros se nos dice que podemos ir a tomar un café, que podemos tomar una cerveza y una empanada, es una acción que naturaliza el buen trabajo que está haciendo el gobierno en relación a esto. Entonces, ante la oposición, no oposición política porque es un tema que es muy cuestionado, sino que ante la oposición de las medidas que se están tomando del gobierno, la presión de los gobiernos locales, a la ciudadanía, ¿qué le decimos? Que estamos haciendo la pega bien. Y por eso le ganamos al coronavirus y por eso la vuelta a la normalidad es una buena idea. Entonces, hay que tener mucho, porque tenemos hartas cosas en la mano que no tenemos que soltar. Y que es el peligro común que nosotros tenemos que estar muy alerta y que no se nos caiga. Y no hay que normalizar ciertas cosas. Y hay que tener mucho ojo con eso. Yo creo que es importante acá destacar un poco que bajo esta nueva normalidad y lo que tú mencionabas de naturalizar ciertos aspectos, es lo que tenemos que abrir un camino. Y acá un poco se amarra con el evento que debería haber ocurrido ayer con este famoso plebiscito que se postergó, que al fin y al cabo estos marcan precedentes para la naturalidad que nosotros queremos y que necesitamos como sociedad, entendiendo que Chile igual es una franja de tierra tan extensa y las regiones mismas tienen realidades diferentes. Por ende, hay que empezar a fortalecernos desde abajo. Esta famosa crisis que ocurrió es algo que no tenemos que soltar porque es el único amarre que tenemos en la actualidad como para poder plantearnos un objetivo, porque nunca hemos planteado un objetivo desde la gente, desde nosotros, desde la necesidad habitual que tenemos o un poco de las crisis que se generan a niveles familiares, entendiendo todos los contextos que se ven socialmente en Chile. Sí, pues, hay que tener mucho ojo con eso y sobre todo con el discurso. Y ahí lo que tú dices, Cote, es muy importante, y así que se vienen semanas complicadas a nivel de discurso, porque el giro de esto ya se está notando, así que esto ahora es vuelta, ¿cómo se llama? Retorno seguro, pero ojo, no resultó aula segura y tampoco resultó estadio seguro, así que ese concepto tenemos que sacarlo del dado. Yo no me siento segura. Muchas gracias, compañeros, colegas, ¿cierto?, por su exposición, ¿ya? Voy ahora a leer un poquito los saludos y los comentarios que nos están dejando en redes sociales, ¿ya? Nos dice, ¿cierto? Acá nos saluda, ¿cierto?, Dani Carvajal, Camila Esquivel,
H. Núñez nos comenta, ¿cierto?, nuestro parecido con CQC, por los cagüines de recién, el momento de la copucha, nos comenta Dani Carvajal. Dicen, ¿cierto?, me encanta como Alonso suelta los cagüines políticos, lo entendí perfectamente. José García comenta que es interesante el hecho de que se condena a Lula sin pruebas pero con convicciones y que el impeachment de Bisman, los votantes, cierto, que lo aprobaron tenían un 38% de diputados procesados. También comenta, cierto, buenos augurios por los resultados del plebiscito local, cierto, y hay unos saludos también para la Cote, ¿ya? Ahora, cierto, lo que vamos a realizar es la siguiente sesión, en donde vamos a comentar un poquito un tema que quisimos destacar en la infografía de la semana, que la vamos a proyectar acá, y tiene relación, ¿cierto?, con la efeméride del día 23 ahí se ve, ¿cierto?, el día 23 de este mes, ¿cierto?, de abril, que vendría siendo el Día del Libro. Nosotros aquí lo que quisimos hacer fue destacar un poco, en una breve historia, la censura del libro en Chile. Obviamente, teniendo en cuenta que esto es una pincelada, no es un estudio académico, ni mucho menos una investigación, sino que algunos aspectos, ¿cierto?, es lo que nosotros queríamos destacar. Empezando, ¿cierto?, con el Chile colonial. Durante la colonia, la Iglesia Católica, mediante la Inquisición, tuvo una injerencia directa en todos los asuntos relacionados con la administración en este caso, ¿cierto?, los virreinatos, etcétera. Y existía, ¿cierto?, un índice en donde estaban los libros prohibidos. Ya esta lista de libros prohibidos, existían cosas como libros científicos. En este momento la ciencia vivía una revolución en la astronomía. Las ideas de Copérnico y de Kepler situaban, ¿cierto?, a la Tierra no como el centro del universo, no como el centro del cosmos, sino que como un astro más que seguía leyes físicas, ya abstracciones matemáticas, y que podía interpretarse como cualquier otra cosa en el sistema solar. ¿Ya? Y dejaba fuera la idea del Dios creador, como que nosotros estábamos creados a su imagen y semejanza. Se dejaba fuera ese concepto, por lo tanto, era completamente revolucionario pensar que en ese momento pudiéramos pensar que la Tierra era el centro, o sea, que el Sol no era, la Tierra no era el centro del universo. O sea, hay que pensar que era demasiado revolucionario. Sí, fíjense que también el libro pionero de corte anarquista, El Lacerillo de Tormes, también estaba prohibido, ¿ya? Entre otros. Luego tenemos, ¿cierto?, el periodo colonial, en donde los procesos independentistas, distintos políticos y escritores también fueron sancionados, ¿ya? Algunos casos conocidos fue Manuel de Sala, ¿ya? Y también los que se les requisan, ¿cierto?, sus libros, y la condena a cárcel también al fray Camilo Enrique, ya entre los años 1809 y 1811. ¿Qué pasaba en el siglo XIX, más entrado en el siglo XIX, Marité? No, ahí ya en el siglo XIX, bueno, se consigue la independencia de la corona española y se podría llegar a pensar que ya iba a bajar esta censura a los libros, pero efectivamente no ocurre y ahí sigue manteniéndose esta noción de el clero, de lo religioso, de prohibir los libros que hablaban en contra de ellos. De hecho, en ese minuto un ejemplo se publica Subterráneo, que era de los jesuitas, que en esta obra el autor mostraba cómo este grupo de poder o este grupo estaba dispuesto a llevar a la población al conocimiento de Dios solamente y conocer la iglesia. Por lo tanto, todos esos elementos que iban en contra eran completamente prohibidos durante esta época todavía. Tenemos que pensar que la censura del libro es un elemento que viene históricamente para poder bajar nuestros niveles y no poder rebelarnos contra el poder, entre comillas. Efectivamente, ¿cierto? Pensar es algo totalmente peligroso y la lectura que aviva este mismo pensamiento lo es. Por eso mismo, ¿cierto? Ya en el siglo XX, hace súper poquito, seguíamos o se seguía censurando el libro en Chile. Ejemplo de esto, el libro Tarapacá, ¿ya?
que es escrito bajo el seudónimo de Juanito Sola en el 1903, y se consideraba prohibido principalmente censurado por la aristocracia, por tener un contenido antioligárquico y anticlerical. En este libro, ¿cierto?, se criticaba bastante, en este caso, a la aristocracia, al poder de la iglesia y a todos los, por así decirlo, a quienes concentraban el poder político en ese entonces. Igual Acá, pensemos que en ese momento también es súper relevante, o lo que se quiso mostrar también es cómo esta censura afecta a la zona norte de Chile, producto también de las condiciones laborales que se vivían en las mineras en esa época. Por eso en 1928 el libro Chuquicamata es bastante especial porque, bueno, es escrito por Marcial Figueroa y revela todos las faltas que se tenía contra los trabajadores, o sea, cómo se explotaba al trabajador, y una empresa, ¿verdad?, para variar, compra un montón de estos libros, es Tilex, eh, y bueno, desde lo que hacen es quemar los ejemplares, evitar que se difunda, y actualmente no existen muchos de esos libros, hay algunos de la Biblioteca Nacional, o sea, no solamente el poder político, entre comillas, o la iglesia es quien censura libros, sino que también lo van a hacer desde la élite. O sea, el comprender que la élite tiene una forma de vida y que nosotros, los trabajadores, tenemos otra forma de vida, es un elemento completamente censurable dentro de lo que es la formación. Correcto. Y más actualmente, ¿cierto?, con la dictadura militar, ya aquí en Chile, ¿cierto?, aparte de persecución a las personas que pensaban y actuaban de manera distinta, también se censuran los libros. Ya la Junta Militar, ya en este caso, ¿cierto?, Pinochet y sus secuaces, ordenó perseguir y eliminar todo tipo de lectura que fuese considerada subversiva, ¿ya? Ya sea por su control ideológico o netamente por el nombre de algún autor. Esto se suma también a una serie de estrategias comunicacionales que se realizó, ¿cierto?, principalmente contra el marxismo, contra otras tendencias ideológicas que buscaban invalidar sus posturas políticas y también sus maneras de su cosmovisión del mundo. Tenemos acá un caso, ya, lo que pasó, por ejemplo, con un libro o con un reportaje en este caso, ya, llamado Los zarpazos del Puma, de Patricia Verdugo, en donde se mostraba, ya, relacionado con la tortura de Sergio Arellano Stark, y también, en este caso, sí, se pide eliminar todos los ejemplares, ¿ya? No está exento, ¿cierto?, a querellas, a demandas judiciales, ya la historia reciente del libro en Chile. Sí, yo creo que es súper importante también que entendamos que la importancia de la lectura no solamente tiene un elemento recreativo que es sumamente importante, sino que también tiene elementos para conocer la realidad en la que nosotros nos encontramos y también conocer todo este contexto histórico que nos lleva a lo que nosotros somos hoy. Entonces es súper importante mantenernos activos en todo lo que es ir leyendo diferentes libros y darle esa relevancia que lleva. Hay que aprovechar también que estamos en cuarentena para poder continuar leyendo. No sé qué quiere hacer Juan. Yo tampoco quedé así. Hola. Bueno, pero podemos conversar. Cristian fue el que hizo me olvidé cómo se llama. Estas infografías que nosotros hacemos. Estas infografías que hacen. Claro, hasta lo hizo Cristian. No todos tenemos habilidad. Tenemos habilidad. No, interesante. De hecho, lo que pasa con los zarpazos del Puma y el libro negro de la justicia chilena es bastante peculiar, porque lo que pasa con el libro negro de la justicia chilena es que el día de su publicación llega la PDI y requisa todos los volúmenes de este libro,
y no se va a poder leer, se supone, o se hace una sanción después cuando se censura el libro en Chile, que me parece que es correcto. Y bueno, ahí la primera instancia, que sería como lo primero que fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presenta una demanda y la Corte Suprema ordena indemnizar a la autora de este libro. Interesante, porque estamos en transición y de hecho se supone que estamos ya en democracia y no se podía leer libros que eran como de la dictadura. Correcto. Entonces, ya para ir tirando, ¿cierto?, nuestra idea al cierre del programa, ya vamos a invitar, ¿cierto?, que se sume ahí la Cote y Alonso. Tuve unos problemas técnicos con Camilo, que es un colega que nos acompañaba desde Chiloé. Se puso a llover y se le cortó, ¿cierto?, la comunicación. Así que ahí lo vamos a recordar, ¿cierto?, en las próximas sesiones. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando, colegas, ¿qué les pareció esta experiencia? ¿Con qué ideas se quedan para reflexionar? ¿Qué proyecciones les deja, cierto, esta ciberexperiencia que tuvimos ahora? Ay, ¿quién parte? Tan igual que los a ver, ya. Alonso, cuéntanos. ¿Cuál es la reflexión que hace usted con el programa del día de hoy? Gracias, profe. Yo me quedo un poco con lo que planteaba el Cristian sobre la normalidad y como la reconstrucción histórica del concepto, y es sumamente interesante como colocar sobre el tapete que finalmente la anormalidad institucional en Chile es la normalidad, ¿ya? De hecho, si uno ve la historia de Chile, lo que menos ve es espacios democráticos, que sería lo que uno pensaría como normal, y lo que ve constantemente son espacios como estos. Y es sumamente interesante eso, sobre todo porque está este mito, ¿no es cierto?, del Chile institucional, del Chile democrático, del Chile republicano, del país distinto al resto del contexto latinoamericano y bla, 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 bla. Sí, yo creo que siempre hay que tener eso presente, que finalmente lo que vivimos hoy día es la normalidad en términos históricos. ¿Ya? Y la normalidad son pequeñas excepciones en la historia de hoy. Lo otro, y hablando un poco de la sección, evidentemente quieren algunas cosas sobre en el Tintero. por decir lo que está pasando en el tintero, gracias Marité. Y yo vivo, después de seguir profundizando, vamos a estar buscando como todas las noticias a pasar esta semana para seguir trayendo cagüines y sobre todo enfocados en nuestro continente, ¿ya? También promesa de la próxima semana, quizás traer una noticia positiva, no sé, algo que sea como un poco más alegre, como que nos demuestre que no todo está en el suelo, pero eso, así que la normalidad sea realmente normal y no la normalidad que nos presenta siempre el Estado de Chile. Cote, ¿con qué te gustaría cerrar a ti? Un poquito igual para reforzar lo que habíamos mencionado, de lo que igual mencionaba ahí Alonso, un poquito esta normalidad y también ser parte de la construcción de esta normalidad. Yo creo que lo importante es que desde la experiencia de cada uno, en este Chile tan desigual y a veces tan diverso, todos seamos un aporte de acuerdo a las realidades de nosotros. Yo creo que es lo importante y es lo que hay que recalcar y resaltar de aquí en adelante, entendiendo que si bien no hubo un plebiscito, pero se va a venir en un futuro, intentar ir a votar informados, ser parte de los cambios, y al fin y al cabo nos conviene si los únicos afectados con todas las normativas de orden y evidencia somos siempre nosotros mismos. Así que la importancia de destacar la participación ciudadana y que la sociedad civil por fin sea escuchada, realmente. Así, quedó en check. No, buenísimo. Sobre este espacio, un espacio que yo creo que coincidimos como clase de emergencia que se va a mantener. Somos un grupo que nos afectó el toque de queda y ahora nuevamente en esta emergencia seguimos trabajando, así que buenísimo. Bien importante, porque estoy trabajando. Una gran oportunidad, digamos, agradecer señor Marité. Y solo dos cosas más para ya terminar. Primero, apoyando lo que decía,
el amigo Alonso de Noticias Positivas. Yo creo que sí, hoy día hubo una noticia positiva, que es importante mencionar que este convenio que hizo el Sename con la ANI es un convenio que va a quedar sin efecto, así que una muy buena noticia en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que, y lo otro es, al otro lado, en los comentarios, lean lo que dice Roy Núñez sobre el libro Mata, que es lo que hacía alusión recién en la historia de la censura del libro en Chile, así que buenísimo. Así que bacán, así que muy bonita experiencia desde acá, así que todavía estoy sonrojado por aparecer en las pantallas, pero buenísimo. Así que nos vamos a ir viendo semana a semana. Sí. Marité, ¿le gustaría comentar algo? Ya que, o se lo comentó todo al inicio del programa mientras la esperábamos para comenzar. Y ahora, tengo un par de hermanos gritones. No, yo creo que me quedo con que un consejo de profesor es más entretenido que todos los que he estado, excepto cuando pelean, esos consejos de profesores son los más sabrosos. Me quedo con la mantención del espacio también de continuar hablando todos estos elementos, atraer más tagüines, como dijo el Alonso, de las noticias de lo que va pasando. Estamos en un momento que es súper importante también ir despejando la mente para nuestra salud mental y me quedo también con pensar que nuestra realidad como Latinoamérica y como Chile está hoy día en crisis, tenemos una crisis sanitaria súper fuerte y necesitamos dotarnos también de elementos que nos permitan sobrellevarlo. O sea, no estábamos preparados para este momento, deberíamos haberlo estado, y creo que hoy día es el momento clave para poder ir rompiendo un poquito con este sistema que nos tiene pillado de hace tanto tiempo. O sea, para ninguno de nosotros es secreto que es gracias a este sistema que hoy día la crisis no se puede sobrellevar bien. O sea, cuando los intereses económicos priman sobre los humanos, ¿qué podemos esperar? Eso, poquitito. Eso, agradecer a todas y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo por la transmisión del Facebook Live. Comentarles también que vamos a hacer todo lo posible para pasar, ¿cierto?, este mismo contenido a otras plataformas y que podamos estar viéndonos y escuchándonos toda la semana. Este es un programa, ¿cierto?, que hoy tiene su versión piloto, ¿ya? Así que también recogemos todo comentario, toda sugerencia, toda sección que quizás quisiesen que incorporemos, alguna temática que pudiésemos tocar, etcétera, ¿ya? Y que podamos, ¿cierto?, ir encontrándonos, ¿cierto?, todos los lunes por la tardecita, tomar un tecito, ¿cierto?, un matecito, que en compañía de nosotros, estos colegas, ya, ¿cierto?, que muy cariñosamente quisimos compartir con ustedes este espacio. Eso, po. Y besitos. Chau, chau. Chau.